puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Colosenses capítulo 3. Vamos a hablar un tema muy bonito y muy importante. Hace 8 días hablamos de la iglesia. ¿Qué era la iglesia? ¿Y quiénes eran los miembros de la iglesia? ¿Quiénes eran los que son iglesia? Bienvenida, Lucerito, no te salude. Los que eran la iglesia. Hoy vamos a ver, continuando con los hábitos saludables espirituales, vamos a ver hábitos en la iglesia. En la iglesia, no en el local, sino en la iglesia. Acordémonos que iglesia no es un local, no es 4 paredes, sino que iglesia es del verbo ser. Somos iglesia. ¿Quiénes somos iglesia? Acuérdese cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:18, le dijo: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, ¿qué dijo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo reconoció como Señor, como Hijo de Dios, como Mesías, como Salvador. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál era la roca? La confesión de que Él era el Mesías. Esa es la manera en que el mismo Señor Jesucristo funda su iglesia. Iglesia es una palabra latina que significa eclesia, asamblea, reunión de personas. Y somos parte de la iglesia universal de Jesucristo, y hacemos parte de una iglesia local, ¿no? Un grupo pequeño cerca de nuestra casa. Entonces, Jesucristo fundó la iglesia y dijo cuál era el fundamento para hacer iglesia: la confesión, ¿verdad que sí? La confesión, no lo tengo, pero creo que está en Romanos 19, donde dice: si confesares con tu boca y creyeres, ¿en dónde? En tu corazón, que Cristo es el Señor, y que el Padre lo resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces la confesión no solamente de labios hacia afuera, sino confesamos lo que hemos creído en el corazón. Esa es la confesión de Pedro, y ese es el fundamento en el cual Cristo fundó la institución más maravillosa sobre la tierra, llamada iglesia. Es un invento de Dios, fue fundada por Dios, y el requisito o la base es creer en el corazón y confesar públicamente. Romanos 19 está eso. ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿Se acuerdan? En Pentecostés. Estableció la iglesia con la llegada, dio algo para que nosotros creyéramos, y cuando Él asciende, envía al Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, y seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos 2:1 está el día de Pentecostés. Ahí inicia la iglesia de Jesucristo sobre la tierra, fundada nada menos y nada más que por el mismo Señor Jesucristo, el que se despojó de su gloria, el que era el verbo, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5, ¿se acuerdan? O sea, tenía una gloria con el Padre, el Hijo. Y en Juan 1:1 dice que en el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Y el verbo era Dios.
Él se despojó de su gloria, siendo Dios el Verbo, y se encarnó para ser el Hijo de Dios, una persona humana de carne y hueso, y murió en la cruz. ¿Y con qué muerte? Con la peor muerte, con la muerte de Cristo. Entonces, Él fundó la iglesia, estableció la iglesia, dejó los parámetros de la iglesia, y hoy usted y yo somos su iglesia, porque tenemos en nuestro corazón la convicción de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías y tu Salvador. Por eso somos iglesia, por eso somos iglesia. ¿Qué otro requisito hay en la Biblia para ser iglesia? Ninguno. Ahora que ya somos iglesia universal y ahora que ya somos parte de una iglesia local donde el Cristo que nos salvó nos puso, ahora tenemos que adquirir, formar en nuestra vida una serie de hábitos espirituales saludables dentro de la comunidad, dentro de la iglesia donde Jesucristo nos puso. Pues imagínense qué complicado. Si venimos de un sistema de cosas llamado mundo, que nos habituó a muchas cosas que no hacen parte de la iglesia, y ahora que estamos dentro de la iglesia de Jesucristo, tenemos que comenzar a habituarnos, a generar hábitos, costumbres, actitudes repetitivas, porque ahora somos miembros de su iglesia. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, creer, confesar lo que hemos creído en el corazón, ¿no? El que cree, obedece lo que cree, ¿verdad que sí? El que cree solamente cree. El que cree, obedece lo que cree. Ayer escuché algo muy bonito del pastor Johnny, que hablaba del hall de la fama de la fe, el hall de los hombres de fe, el pasillo de la fama que menciona Hebreos 11, ¿no? Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Noé, son los padres de la fe. Pero ellos no solamente creyeron, sino que hicieron después de que creyeron a Dios. Obedecieron. Entonces la fe es una situación activa. Entonces, una vez que estamos dentro de la iglesia universal de Jesucristo y Él nos ha puesto dentro de la iglesia local, vamos a comenzar a generar unos hábitos dentro de la iglesia. Lo primero que quiero mencionar, antes de pasar a los hábitos que nos deja ver Colosenses 3, es quiénes pueden tener acceso a generar esos hábitos. Porque no es todo el mundo, no todo el que está en la iglesia local es parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces quizá esa persona en buena fe diga: yo también quiero, pastor, yo también quiero comenzar a generar esos hábitos en mi vida, pero seguramente se le va a complicar, porque el primer requisito que muestra la Biblia para comenzar a generar hábitos dentro de la iglesia está en el versículo 1 del capítulo 3. Dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo. Lo primero para que podamos empezar a generar hábitos dentro de la iglesia de Jesucristo es que hayamos sido ¿qué? Resucitados. ¿Qué significa eso? Que en nuestra vida hubo una C y un DC. Hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Después de que conocimos el Evangelio, algo pasó en nuestra vida, lo que evidencia que hubo una resurrección. Ya no me deleito en el pecado como antes. Ya no tengo la misma libertad y tranquilidad de conciencia para revolcarme en las cosas del mundo como antes. Ahora, ante mi carne es caída, mi naturaleza me jala al pecado. Hay algo dentro de mí que quiere buscar a Dios, pero hay algo dentro de mí que se opone.
Entonces quiere decir que algo pasó en el corazón de esa persona. Creyó que Jesucristo era el Señor y ha resucitado. Creyó que Cristo murió por él y también creyó que resucitó. Y si mi cuerpo de pecado murió con Cristo, también he resucitado en su resurrección. El primer requisito que debe tener una persona para comenzar a generar en su vida, en su carácter, comportamientos saludables espirituales, es que haya resucitado. Si no, no va a pasar nada. Es como darle comida a un muerto. Es como darle comida a un muerto. No va a pasar nada. Por más que coma, no va a revivir. Debe haber pasado por el proceso de la fe, de creer que Jesucristo es su Señor, murió por él, lo perdonó, lo justificó, lo santificó y lo salvó. Lo pasó de muerte a vida. Entonces, generar hábitos saludables dentro de la iglesia es solamente para personas que fueron resucitadas con Cristo de la muerte. Busquen, esas personas, ¿qué van a hacer? Comienzan a buscar las cosas del cielo. Antes no lo hacíamos. Y sabíamos de Cristo, sabíamos de la iglesia, creíamos que la Biblia era la palabra de Dios, pero no habíamos resucitado. No habían pasado cosas en nuestros días, ¿no? Pero ahora que hemos confesado la fe que hemos creído, hemos resucitado y comenzamos a buscar las cosas del cielo. Qué lindo, ¿no? ¿Para dónde va mi hijo? Para la iglesia. ¿Y qué le pasó? Ahora hay una resurrección en su alma que lo atrae, que lo arrastra, que lo seduce a buscar las cosas. ¿De dónde? Las del cielo. Qué bonito. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto. ¿A quién? A su vieja manera de vivir, a ese Adán religioso, a ese Adán que no tiene vida en sí mismo. Y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Y ahora hay una nueva vida. Hay una nueva vida. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Por eso dice el verso 4, cuando vuelva Cristo en su vida, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Oiga, qué hermoso eso. Vamos a ser semejantes a Cristo. Vamos a compartir la gloria de Él. ¿Cristo subió con un cuerpo o no subió con un cuerpo? Claro, con un cuerpo humano, pero no de carne corruptible. No nos han contado de qué material está hecho el cuerpo de Cristo, pero nosotros seremos semejantes a Él en muchas de sus cualidades de su cuerpo. Claro que nos vamos a reconocer, porque serán nuestros cuerpos. Algunos dicen que seremos a la edad de Cristo, de 33 años, todos como de 33. Algunos dicen eso, pero claro que nos vamos a reconocer, y claro que nuestros cuerpos se levantarán del polvo y tomarán la misma forma, pero de otra materia y de otra sustancia, de la misma sustancia de la que está hecho el cuerpo de Cristo. Qué lindo eso, ¿no? Cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Así que saquen todo el mal de su vida: pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Verso 6. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes cuando antes, cuando llevaban una vida mala. Pero ahora quiten de su vida todo eso: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. ¿Las malas qué? Esas. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Verso 10.
Ustedes se han revestido, qué lindo, de una nueva forma de ser. ¿De la forma de ser de quién? La imagen de Él, de Cristo. Ese es nuestro vestido. Qué hermoso. ¿Y quién nos lo puso? Él nos lo puso. No es que usted tenga que hacer sacrificios, ayunos, veladas, subirnos a las rodillas para ver si logra ser como la imagen de Cristo. No, es por gracia. Es un regalo que Él nos da. Es lo que, para lo que nos predestinó que fuésemos imagen. Romanos 9:39, 28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Y nos predestinó a ser hechos a la imagen de su Hijo, dice el 9:30. Predestinó que los que lo amáramos fuéramos hechos a la imagen de Cristo. ¿Quién se lo inventó? Dios. Dios. Por eso es que su vida viene en un proceso de transformación y se ha estado transformando a la imagen de ¿quién? De Cristo. Qué lindo. Eso es la vida cristiana, hermanos. Eso es una hermosura. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento. Ese hasta que es el proceso, es el camino. Hasta que es un lapso que hay entre una cosa y otra, entre su conversión y salvación hasta llegar a ser plenamente como la imagen de Cristo. En ese proceso es en el que estamos, en ese hasta que, ¿verdad que sí? Hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. En esta nueva vida, dice el 11, ya no importa si usted es judío o no, ya no cuenta ser judío o no serlo, eso ya no cuenta. Si usted es circuncidado o no, tampoco cuenta. Si usted es una persona culta o es una persona ignorante, que no sabe firmar, que firma con una X, que nunca aprendió a leer, a escribir ni a sumar, eso tampoco cuenta. O si usted tiene 3 o 5 doctorados, maestrías, PhD, lo que sea, no cuenta, tampoco cuenta. Qué hermoso es el Señor. Culto o ignorante. Si usted es esclavo o libre, no cuenta. Pues Cristo está en usted, gloria a Dios, y Él es el único que importa. Qué hermoso. Esa es una preciosura. 2. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Dios eligió tener un pueblo santo. Él dijo: voy a tener un pueblo santo para mí. ¿Y qué fue lo que predestinó? Enviar a su Hijo Jesucristo para que todo el que creyera en Él hiciéramos parte de su pueblo santo. De su pueblo santo. Efesios 1:4 dice, se me olvidó qué dice, predestinados en Él. Bienvenida, Marilita, sí. ¿Predestinados en quién? En Él. ¿En Él quién es Él? Cristo. ¿A quién predestinó? A Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros creyéramos en Él. ¿Y qué pasa si creemos en Él? Pasamos a ser parte de su pueblo escogido. Qué hermoso. Manita, si quiere por acá. Bueno, que le dé visita, no importa. No importa, nos extendemos 2 horitas más. Entonces, a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza. Oiga, ¿cómo nos hace falta gentileza, amabilidad, decencia, cortesía, diplomacia? Gentileza y paciencia. Nos hablábamos con el sitio acerca del interés que tiene el Señor en formar nuestra paciencia, porque la impaciencia se tira muchas cosas. La impaciencia se tira procesos, la impaciencia se tira relaciones personales, se tira familias. Dios está interesado en que aprendamos a esperar, no a esperar solamente, sino que aprendamos a esperar en Él. La paciencia, Dios está interesado en la paciencia. No se enojen unos con otros, más bien
perdónense unos a otros. Y aquí hay un énfasis y vamos a citar. La primera cosa que usted y yo debemos crear como un hábito dentro de la iglesia, no dentro del local, dentro del cuerpo llamado Iglesia de Jesucristo en el mundo, dentro de ese cuerpo, de esa institución, de esa comunidad, de ese pueblo llamado iglesia, el primer hábito que usted y yo debemos procurar por formar en nuestra vida se llama el hábito del perdón. Primero, hábito del perdón. Dice el versículo 13: no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Y sigue haciendo énfasis: cuando alguien haga algo malo, ¿qué hacemos? ¿Echamos la abuela? Perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. El hábito del perdón debe ser un hábito que formemos, que persigamos, que abracemos en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Quieren que les diga por qué? Porque este mundo es un mundo de maldad, de daño, porque hay daño en nuestro corazón, porque nos han lastimado, nos han herido, nos han insultado, nos siguen despreciando, nos siguen defraudando, nos siguen engañando, nos siguen maltratando. Imagínense que no tuviéramos un corazón perdonador como las personas que no conocen el perdón de Dios y no perdonan. Tendríamos un corazón roto, partido, dañado, triturado, amargado, resentido, lleno de odio. ¿Quién quiere vivir con un corazón así? Ninguno. Imaginen el Señor todo amargado con nosotros, lleno de resentimiento. Si el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, lo demostró muriendo en la cruz, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar a los que nos ofenden? Mis queridos hermanos, hábitos espirituales saludables dentro del cuerpo de Cristo llamado iglesia: el perdón. El perdón. Si se le dificulta perdonar, si se ofende fácilmente, o así nos ofenda fácilmente, siempre nos ofenden, siempre nos dañan, nos falta quien nos humilla, quien nos pisotea, quien nos calumnia. Debemos tener un corazón que se habitúe a perdonar, a perdonar. Si no, usted va a cargar una maleta pesadísima de resentimiento, de injusticia, de venganza. Habitúese a perdonar, que el perdón sea un hábito en su manera de vivir diaria, y cada vez que alguien lo ofenda, diga: ¡ay, Señor! ¿Y cuánto te he ofendido yo a ti? Y tú me tienes acá, me has perdonado. Voy a perdonar a esta que me ofendió, que me falló, que me defraudó, que ha buscado mi mal, que ha hablado mal de mí. El hábito del perdón debe formarse en nosotros, los que somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Amén o no amén? ¿Estoy hablando muy duro? Segundo hábito saludable que usted y yo debemos formar en nuestro corazón como parte de la iglesia de Cristo. Versículo 14. Pero lo más importante de todo es que se ame unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Este hábito es complicadísimo y es la regla de fe, lo que más mandó el Señor, que nos amemos unos a otros. Y es triste ver que la iglesia hoy día no está habituada al amor, no está habituada al amarnos unos a otros. Yo lo perdono pero no olvido. No. Y uno se le acerca al hermano y lo abraza y le dice: te quiero. Y lo invita a uno a salir, lo invita a uno a un café. El hermano le dirá: pastor, ¿será que es como raro?
porque no estamos habituados al amor, al ser tiernos, al ser dulces, al ser amables, cariñosos, dadivosos. Venga, yo le doy, yo tengo, venga, le doy esto, venga lo otro, tome mi hijo, tome mi hija. No estamos habituados a ese amor. Entonces uno abraza a la hermanita, hermanita, la quiero mucho. La hermana, de pastor es como raro. No estamos habituados al amor. No estamos, y a veces uno de pastor entiende, sobre todo cuando las hermanas son casadas. ¿Sí? Porque el marido va a decir, este pastor le está cayendo a mi esposa. Porque no estamos habituados a la ternura, al amor unos a otros. Hermanos y hermanas, tenemos que formar el hábito de ser expresivos, de ser amorosos. ¿A qué temas dice que me quiere? En Nelson. Mami, lo quiere, es una queredera ahí. Debemos habituarnos a la... Panchito también, y lo quiero mucho, y lo quiero mucho. Y yo los he habituado a ellos a tener manifestaciones y expresiones de cariño, de amor, de gratitud. Debemos habituarnos a amar. Pero ¿sabe también qué es lo más terrible? Que a veces no nos gusta que nos amen. Y también debemos habituarnos a que nos amen, a dejarnos tratar bonito, a dejarnos que nos inviten, que nos atiendan, que nos consientan, ¿no? Porque a veces también somos cerrados. Ay, hermano, hermana, tengo un detalle, una invitación, quiero hacer esto, quiero chocholearte, quiero consentirte, quiero invitarte. Y a veces, no, qué pena. No, déjese amar, déjese consentir, déjese chocholear, habituémonos que el amor sea un lenguaje cotidiano, día a día. Eso hace la diferencia entre los que somos cuerpo de Cristo y los que no lo son. El amor cubre multitud de ¿qué? De pecados. Cuando se aprende a amar a su hermano, es más fácil que lo perdone. Pastor, no puedo orar, mi papá me abandonó, mi papá me pegó, no puedo ver a Dios como una figura paterna. Pero olvídese de su papá y entienda que Dios lo ama y trate de orar en base al amor que Dios le tiene a usted. Déjese amar, entienda que Dios le ama, entienda que Dios es amor, entienda que Dios quiere su bien, entienda que el amor todo lo puede, todo lo sufre. Entienda que el verdadero amor echa fuera ¿qué? El temor. Ame, exprese su amor, que eso sea un hábito en su vida. El cariño, la ternura, la dulzura, la sencillez, el dar, la amabilidad. Ame y déjese amar, porque el amor cubrirá multitud de fallas, multitud de errores. Nunca deja de ser, es benigno, no busca lo suyo, no se envanece y vence el temor. Así que solteros y solteras, déjense de amar, no tengan miedo. Tercero, versículo 15. Permitan que la paz, hermana Naomi, hermano José, hermano Tiago, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de ¿qué? De pensar. Y miren qué bonita palabra dice acá, dice permitan que la paz de Cristo controle y domine su manera de pensar. Permítalo. No quiero permitirlo. Bueno, entonces no habrá la paz de Cristo en usted. Sus pensamientos se van a convertir ahí un tormento, una lucha, una angustia. Se acuesta pensando, se levanta pensando, se acuesta dolido, dolida y no encuentra una paz. Y la Biblia dice,
permita, dele permiso al Espíritu Santo. Dígale, Señor, ya no quiero más esos pensamientos de tormento que me quitan la paz. Quiero que tu paz, no la tuya, que tu paz, oh Cristo, controle mis pensamientos, controle mi vida, gobierne. ¿Cuántos aquí le hemos dicho al Señor Jesús, Señor, tú eres el Señor? El Señor que hace, tiene señorío. El Señor que hace, gobierna. El Señor que es rey, Señor, tú eres mi rey. ¿Qué hace el rey? Reina, gobierna. Cuando usted le diga rey y Señor, que en verdad usted le esté diciendo que tu paz me gobierne, que el gobierno de tu paz esté sobre mí, venga a mí tu reino, tu gobierno, tu señorío, tu reinado a mi corazón y a mi mente, con tu paz, con tu paz. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores. Debemos ser siempre personas de paz, que impulsemos la paz, promulguemos la paz, tratemos de tener paz entre todos, unos con otros, pero primero tiene que haber paz. ¿En dónde? En el corazón. Deje que el Señor gobierne su corazón, sus pensamientos con su paz. Haga de eso un hábito. Un hábito. Cualquier cosa que le quita la paz, stop. Yo no vine acá para... Yo necesito la paz del Señor. Yo necesito llevar la paz donde haya violencia, donde haya agresión, donde haya escándalo. Preserve, procure siempre, déjese que la paz de Cristo le preserve su corazón, sus pensamientos. Si hay algo que le quita la paz, que le trae tormento, un paso al costado. Nosotros los cristianos debemos caracterizarnos porque nos habituamos a ser personas pacificadoras, personas de paz, no que buscamos la controversia, no que buscamos la violencia, no que buscamos la rencilla, la pelea, sino que somos agentes de ¿qué? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces no solamente nos habituamos a perdonar, habituémonos a ser personas que amamos y nos dejamos amar y manifestamos el amor, mostramos amor, sino que también generemos el hábito de encontrar la paz. La Biblia dice, creo que en el Salmo 137, si estoy equivocado, dice, busca la paz y síguela. Por donde está la paz de Cristo, por ahí es. Lo que no te dé paz del Señor, por ahí no es la paz. Debemos habituarnos y generar en nuestro corazón, en nuestro carácter, el hábito de ser personas de paz, que tenemos paz en el corazón para con los demás, para con nosotros. Cuarto, la persona que es iglesia, no la que va a la iglesia, no la que viene a la iglesia, la que es, la que ha confesado con su boca lo que ha creído en el corazón, que Jesucristo es el Señor, es el Mesías, es el Rey de Reyes, murió por ti, perdonó tus pecados, te arrepentiste en fe y te ha salvado de la condenación eterna. Ese es el que es iglesia, porque iglesia es algo que se es, no es un lugar a donde se va. La persona que es iglesia debe generar en su vida unos hábitos que se llaman hábitos de gracia. Ya se los voy a explicar. O hábitos o medios de gracia. Son unos hábitos que nos ha dejado el Señor para que nuestra vida se sostenga, para que nuestra vida de fe se sostenga firme. El que está firme, mire que no caiga, que debemos perseverar en la fe. Y hay una cantidad de textos que nos advierten de estar firmes. Y Dios nos ha dado unos medios, unas herramientas que se llaman herramientas de gracia, medios de fe. Esas herramientas deben ser hábitos en su vida. Hábitos en su vida. La primera herramienta o el primer medio de fe es la oración.
El cristiano que ha creído en su corazón que Cristo es el Señor y lo ha confesado en su vida y ha venido a ser parte de la iglesia universal de Jesucristo en todo el mundo y la iglesia local cerca donde usted vive, ese cristiano tiene unos hábitos en su vida que va a empezar a construir. Mis hermanos, los hábitos cuestan porque son actitudes repetitivas que Dios no va a hacer por usted, que Dios le dio para que usted hiciera y se sostuviera. Y uno de esos hábitos que usted debe construir en su vida es el hábito de la oración. El que ora agradece lo que Dios le ha dado, lo reconoce. El que ora pide, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que usa halla, encuentra. El hábito de la oración no solamente lo lleva a usted a ser una persona que reconozca lo que Dios le ha dado y le agradezca, sino que también pide. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pide para sus necesidades. Y Dios, como Padre, siempre está esperando que nosotros le pidamos. Le pidamos. ¿Qué padre, si le piden un pan, va a dar una piedra? Si un hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Nuestro Padre es más generoso que nuestros padres terrenales y saben darnos, Él sabe darnos mucho más de lo que le pedimos. Él es quien sabe sinceramente qué es lo que verdaderamente necesitamos. Pidamos en oración, agradezcamos en oración y alabemos en oración. El que es iglesia debe construir una vida de oración. Dios nos dejó ese medio de gracia, esa herramienta para que podamos estar firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. Medio de gracia, la oración. Segundo medio de gracia, son varios, voy a leer 2 o 3. Segundo medio de gracia, la Biblia, la Escritura, la búsqueda de la palabra. ¿En dónde? En la iglesia los domingos. En nuestra casa. En nuestra casa. Pastor, me cuesta, no quiero, me da pereza, no veo. Digo una hermanita, veo las letricas como hormiguitas, así que camino. Busquemos la manera de generar en nuestra vida, en nuestra casa, el hábito de acercarnos a la palabra, porque no es un libro viejo. La palabra de Dios es viva. Es viva, produce lo que su vida necesita. Es viva. Y aparte de que la palabra de Dios es viva, ¿qué más es? Eficaz. Eficaz. Sirve para lo que sirve eficazmente. No se queda ahí medio, a ver si de pronto es eficaz. Y es cortante como espada de 2 filos. Entra ya al corazón y divide lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que le conviene a usted, lo que no le conviene. Eso pasa cuando usted tiene en su casa el hábito de acercarse a la Biblia. No puedo leer, no veo, me da pereza, me da sueño. Busque un hermano, busque al pastor, acérquese a la iglesia los domingos, acérquese a los grupos de vida donde usted tenga un acercamiento a la palabra. Pueda levantar la mano, pueda opinar, pueda preguntar, pueda ahondar, pueda aportar para que otros también crezcan. Pero uno de los hábitos más importantes espirituales para el que es iglesia de Cristo es su acercamiento a la Biblia. Ese es el segundo medio de gracia. El tercero, ¿cuál creen que es? Congregarse, hermano, no te lo reveló carne ni sangre. Congregarse. Hebreos 10:25, ¿qué dice? No deja, el versículo con el que los pastores sermonean, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. De manera que costumbre es un hábito. De manera que también existe el hábito de dejar de congregarse.
¿Y cómo hacemos para contrarrestar ese hábito tan maluco? ¿Cómo hacemos para contrarrestar el hábito de dejar de congregarnos? Congregándonos. Recuérdese que un hábito se reemplaza por otro hábito. Y cuesta, hermanos, cuesta unos más que otros, sobre todo a los nuevos, a los que todavía son salvos, han creído en Jesucristo, está la salvación de Cristo en su vida, pero no han generado los hábitos de un cristiano, los tienen un poquitico a medias. Cuesta. El miércoles tuvimos una reunión con el pastor Carlos Andrés Moore, varios pastores de diferentes lugares, y el pastor Carlos preguntaba: ¿cuál es la situación más curiosa que ustedes han tenido en sus iglesias cuando invitan personas? Y todos coincidimos, es en la cantidad de tropiezos que tiene una persona para venir a la iglesia. Yo he escuchado las 1235 razones por las cuales no puede ir a la iglesia. Y no son mentiras, algunas se las inventan, pero la mayoría son ciertas. Teníamos todo listo y paso. Veníamos en la moto y se reventó la guaya. Fuimos a prenderla, no prendió. El niño se quemó cuando estábamos planchando, se quemó con la plancha cuando estábamos planchando la ropa. Ya todos estábamos vestidos. ¿Sí o no, amor? Y etcétera. No tengo ropa. La que me iba a poner se me cayó dentro de la alberca. Pero eso es una cantidad de cosas. Qué raro, es verdad. Y tenemos que vencer eso. Tenemos que hacer de congregarnos un hábito. El único consejo que yo le he dado a Juan, de todos los 12,000 que le quiero dar, ¿cuál es, Juan? Congréguese, reúnase, llegue allá el miércoles, el jueves, el domingo, pero hágalo, porque congregarnos tiene algo especial. En la congregación oramos, lo que a veces se nos dificulta hacer en casa. En la congregación leemos la Biblia, lo que a veces se nos dificulta hacer en casa. En la congregación adoramos, alabamos, lo que a veces se nos dificulta hacer en casa. Y cuando venimos, pues nos congregamos, lo que a veces también se nos dificulta congregarnos. Y hacemos y compartimos entre hermanos, etcétera. Congregarnos es una bendición. Dios se goza cuando nosotros nos reunimos para hacer lo que hacemos cada domingo, o el miércoles, o los jueves, o virtualmente. Es muy importante y debe ser un hábito que usted construya en su vida, por encima de, a pesar de. Debe ser un hábito que usted construya en su vida, el congregarse, porque usted es parte de la iglesia, es la iglesia y Cristo pagó un precio muy alto por usted para que usted fuera iglesia, y fue su muerte, su sangre, su sacrificio. ¿Amén o no amén? En ese orden de congregarnos, revisé unos estudios, porque están muy de moda los estudios en el pueblo cristiano. Hay entidades que se dedican, y encontré unos estudios que han hecho algunas universidades, algunas revistas científicas, acerca de los beneficios de congregarse. Se los voy a leer rápido, no los voy a leer todos, muy rápidamente. En el 2016, un estudio de la Universidad de Harvard descubrió que el 33% de las personas que se congregan 1 o 2 veces por semana en un grupo, en una casa, en una iglesia, redujeron la probabilidad de morir de alguna enfermedad. El 33% de las personas que se congregan de 1 a 2 veces por semana tienen más probabilidades de vivir
menos probabilidades de morir de cualquier enfermedad que el otro 77 que no se congrega, que no se reúne. 2016 Harvard, 2017 Centro Nacional de Biotecnología. Dice que asistir a la iglesia reduce significativamente la reacción del cuerpo al estrés y reduce en un 50% la probabilidad de morir, y en un 51% si se congrega más de 2 veces, y en un 50% si es una vez o menos por semana. Esto lo hizo en 2017 el Centro de Control de Biotecnología. 2018 Oxford, la revista de Oxford, la revista americana de epidemiología, dice que los jóvenes hasta 20 años que asistieron a la iglesia regularmente y que practicaban la oración tienen mayor satisfacción y positividad en su vida. Fueron menos propensos a tener síntomas depresivos, a fumar, a tener consumo de drogas o infecciones de transmisión sexual. Impresionante. Debemos generar en nosotros el hábito de congregarnos y también el de nuestra familia. En el 2019 la Universidad de Chicago dice que las personas que regularmente asisten a la iglesia tienen efectos sólidos en la depresión para los que sufren de depresión. Efectos sólidos. 2019 una empresa de estadística, una empresa de encuestas que se llama Pew Research Center dijo que los que asisten regularmente a la iglesia, a los servicios religiosos, el 44% de ellos tienen más posibilidad de decir que eran muy felices de los que no participan en ninguna actividad religiosa. 2020, Harvard, la Universidad de Harvard, dice que el 68% de las personas en el 2020, donde ha crecido la mortandad, tienen menos posibilidades de morir por alguna situación de desesperación. Tomaron decisiones, hicieron locuras en un momento de desesperación. Pero el 68% de las personas que asisten regularmente a la iglesia 1 o 2 veces por semana no van a morir de ninguna mala decisión por desesperación. Son estudios. 2020, 2022, Universidad de Syracuse, no sé cómo se pronuncia, dice que los adultos jóvenes de la generación X, aparte de que no tengo voz, de la generación X, los adultos jóvenes, o sea, nosotros somos adultos jóvenes, que somos de la generación X, que se congregaban de 1 a 2 veces por semana, llegan a la adultez con una buena salud mental. Otra, 2023, ya estamos terminando. Las sociedades bíblicas de América dice que las personas que leen regularmente la Biblia tuvieron una puntuación alta en felicidad y satisfacción con la vida, salud mental y física, sentido y propósito en la vida, en su carácter y en las relaciones sociales más estrechas y en la estabilidad financiera y material. 2023, dice que el 82% de las personas que asisten a la iglesia local se sienten orgullosas de asistir a su iglesia. Y la última, 2024, la de Wall Street Journal, dice que el 68% de las personas que asisten de 1 a 2 veces a la iglesia son felices y valoran más el matrimonio. Entonces, está bíblicamente estudios que demuestran en el comportamiento humano que hay una gran mejoría de las personas que generan en su vida el hábito de congregarse. Ahí terminamos entonces el cuarto punto. Primero, generemos como iglesia el hábito de perdonar para que nuestro corazón no esté herido, dañado, lastimado. Segundo,
generemos como iglesia, como personas individuales, el demostrarnos amor, ternura, dejarnos amar. Tercero, generemos como iglesia, como individuos, el hábito de tener la paz de Dios, de ser facilitadores de paz. Cuarto, usemos como iglesia los medios de gracia, la oración, el estudio de la Biblia y el congregarnos. Quinto, el que es iglesia sabe también que debe ser parte del ministerio. Sirve en diferentes ramas del ministerio. Apoya la obra de Jesucristo con sus manos, con sus pies, con sus recursos, con sus ofrendas, con visitas, con lo que puede, con lo que tiene a su mano y a su alcance, porque quiere que la obra crezca, porque quiere que la obra avanza y se goza en eso. No es una carga para él eso. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. La Biblia dice que el que siembra escasamente segará, y el que siembra generosamente recogerá. La Biblia dice que cada quien dé como dispuso. ¿En dónde? En su corazón, y que lo dé con tristeza o con alegría. Con alegría. La Biblia dice que cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Por eso es que no hablamos del diezmo, porque el diezmo no es parte de la iglesia. Pero el que es iglesia, el que tiene el hábito de perdonar, el que tiene el hábito de amar, el que tiene el hábito de generar paz, el que usa los medios de gracia, la oración, el estudio de la Biblia, el congregarse, también es parte de la iglesia en el apoyo de los recursos, en el apoyo material. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a generar en nuestra vida hábitos espirituales saludables como iglesia de Jesucristo. Ya ustedes son salvos por la gracia, porque es un regalo, porque es gratis, y ustedes la recibieron por la fe. Por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esa salvación no es algo que ustedes se hayan ganado, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de parte de Dios. Dice Efesios 2:8. Ahora, como parte de ese cuerpo, de esa comunidad, de esa iglesia universal de Jesucristo en todo el mundo, de esa iglesia local, tenemos que comenzar a generar y a construir unos hábitos, unas conductas, unos comportamientos, unas costumbres repetitivas en nuestra vida. Primera, repasemos: el perdonar. Segunda, el amar. Tercera, el tener la paz en el corazón unos por otros. Cuarta, el usar los medios de gracia, la oración, el estudio de la Biblia, el congregarnos. Y quinta, el ser parte del crecimiento del ministerio, también con nuestras ofrendas. ¿Cuántos aquí tienen todos esos hábitos construidos en su vida? ¿Cuántos de acá queremos comenzar a ser intencionales a construir esos hábitos en nuestra vida? Levante su mano. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí, por favor. Incline su rostro.